11:10 se habilita del día miércoles y se cierra a las 11:10 del día jueves. Igual que los otros casos, tienen dos posibilidades, ¿cierto?, de dar la prueba. Lo único que tienen que tener en cuenta es que cuando se dan esas dos posibilidades, las notas se promedian, no queda la más alta, ¿ya? Se promedian. Por lo tanto, es importante estar seguro si uno quiere dar la recuperativa o no. Ahora, si uno quiere darla porque en realidad no le fue tan bien y espera y va a prepararse para la recuperativa y sabe que debería ir mejor, le da, porque así le va a subir la nota. ¿Ya? Pero no realice la recuperativa al tiro. Pasa que algunos realizan la prueba y terminan y en los 10 minutos dan la recuperativa. Entonces no es mucha la diferencia. ¿Ya? Entonces tratar de repasar un poquitito antes de dar la recuperativa. ¿Ya? Bien, vamos a compartir entonces. Me avisan cuando se vea. Sí, profe, se ve. ¿Sí? Ya. Bien, vamos a comenzar. Nuestro repaso es de función exponencial y logarítmica. Características de estas dos, ¿cierto? Es que primero, en ambas, cuando la base es un número entre 0 y 1, que no incluye ni al 0 ni al 1, ya, o sea, está intermedio el valor, ya esa función, ya sea logarítmica o exponencial, es de tipo decreciente, ya que es la que aparece aquí y acá. Ahora, si se fijan, ambas tienen un eje asintótico. En el caso de la exponencial, el eje asintótico es el eje X. Ya, a no ser que vaya subiendo o bajando, va a ir variando según, ¿cierto?, la posición donde se encuentre. Pero ese es su origen como eje asintótico. Y en la logarítmica, el eje asintótico es el eje Y, o sea, se acerca, pero no lo llega a tocar, ¿ya? En ambas, si yo tengo la base que es mayor que 1, cualquier número mayor que 1, positivo, o sea, entero o fraccionario, ya en ambos casos, ¿cierto? La función es de tipo decreciente, ¿ya? En la función exponencial, ambas, la creciente y la decreciente, tienen un punto en común que es el 0,1, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el x0, que representa el exponente, ya si yo tomo cualquier número elevado a 0, siempre me va a dar 1, y que es el y que representa en esta posición. Por eso, ¿cierto? Es ese punto en común. Y en este caso, recordemos que acá tengo la base, el exponente es el f de x y el x es el resultado. Por lo tanto, la base ya elevado a cuánto me da x, ¿cierto? Que en este caso sería nuestro resultado o el argumento del logaritmo, que sería el 1, ¿ya? Por eso acá, ¿cierto? Asociado, ¿cierto? El 0,1, perdón, ahí, asociado para cuánto tengo que elevarlo para que me dé ese valor. Entonces, la base elevado a cuánto me da x. Entonces, en ese contexto se parecen mucho sus características o sus propiedades, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo distintos problemas y vamos a ir aplicando, ¿cierto?, según corresponda. Esta primera, ¿qué tipo de función es? ¿Una función exponencial o logarítmica? ¿Qué tipo de función es? ¿Exponencial o logarítmica? ¿Cómo sabemos si es exponencial o logarítmica? Cuando es una función exponencial, las variables, ¿cierto?, están en el exponente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el n,
que representan los meses, o a veces como t tiempo, y Sn es una variable, y esa variable está, ¿cierto?, en el exponente, por eso es una función exponencial. ¿Ya? Normalmente cuando el problema está asociado a una función logarítmica, aparece el log o el ln, el logaritmo natural, ¿cierto?, según sea el problema. Entonces aquí dice que el valor de una cuota C, de un préstamo de P pesos, con una tasa de un I%, que se pagará en N meses, está dada por esa fórmula. Entonces, ¿qué necesito en esta fórmula? Necesito, ¿cierto? Si quiero la cuota, necesito el préstamo, el valor del precio original, la tasa de interés, ¿cierto? Y el tiempo en meses. Entonces, por ejemplo, acá me dice, ¿cuál es el valor de una cuota que debería pagar para un préstamo de 1.100.000 al 2,6% de interés mensual en 10 cuotas? Entonces, ahí, ¿cierto?, nos está diciendo que el interés es de tipo mensual y, ¿cierto?, nos está dando esa información. Nos da también la tasa de interés y nos da P, que es el préstamo. ¿Ya? Entonces tengo P, tengo I y tengo N. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los datos. Cada vez que yo tengo una tasa de interés, la vamos a pasar a la forma decimal. Eso quiere decir que ese 2,6% lo que hace para transformarse es tomar el 2,6 y, ¿cierto?, dividirlo por 100 en este caso para transformarlo en una forma decimal. ¿Ya? Entonces siempre ahí tienen que acordarse de eso. ¿Ya? Entonces, si nosotros establecemos esa relación, tenemos, ¿cierto?, los datos, ¿puedo saber cuál va a ser el valor de la cuota? Sí, solamente tengo que reemplazar el P por 1.100.000, el I por la tasa de un 2,6%, que equivale a un 0,026, y, ¿cierto?, el N, que es 10. Entonces, ahí lo que hemos hecho es solamente reemplazar, sustituir los datos, ¿se fijan? Quizás aquí el error común que se puede presentar es que los alumnos tomen el 2,6 tal cual y no lo transformen a la parte decimal. Así que hay que tener cuidado en eso. Y luego calculamos. A ver cuánto les va a dar. Ingresen todos los datos a ver cuánto les da. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. No sé si está bien, pero me dio 28.550, no, 28.599,22. A ver, ¿cómo lo ingresaste? Puse el 1.100.000 Ya, por los 0,026. ya. Lo dividí y puse 1 menos Ya, ahí paréntesis. te falta un paréntesis acá abajo. Ah, claro. Aquí. Ya, Paréntesis, todo esto elevado a tanto y cierra paréntesis de nuevo. ya. Arriba no hay que poner paréntesis entonces. No debería, no Ya, debería haber problema. ya, profe.
Alex, ¿cuánto le da? Tomás. Ya, lo hice de nuevo y me dio 126.334,95. Ahí sí. Claro. Entonces hay que tener cuidado ahí con el ingreso en la calculadora, Catarina. ¿Ya? Ya, profe. Entonces esa sería la cuota para este préstamo durante 10 meses. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la precaución? Primero pasar la tasa de interés, si está dada en forma porcentual, a decimal, dividiéndola por 100. Y cierto, al ingresar los datos a la calculadora hay que tener cuidado, cierto, que si hay sumas o restas en el numerador o denominador, hay que colocarlas entre paréntesis primero. ¿Ya? Bien. Vamos a un segundo ejemplo. Si se agregan 20 gramos de sal a una cantidad de agua, la cantidad Q de sal, ese Q va a representar la cantidad de sal, sin disolver, luego de T segundos, ahí nos da el tiempo, está dada por esa expresión. Que si se fijan es una expresión bastante simple. ¿Ya? Entonces, respondan esa primero. ¿Cuánta cantidad de sal sin disolver hay luego de 10 segundos? ¿Cuánto nos va a dar en la primera pregunta? 2.14. Veamos. Reemplazamos el T por 10. Pusiste 20 paréntesis, todo esto elevado a 10. Sí. Ya. Ahí, ¿cierto? 2,14 o 15 aproximado. ¿Ya? Entonces ahí solamente lo que estamos haciendo es evaluar, es decir, reemplazamos, ¿cierto?, la variable, que en este caso es el tiempo, independiente, en la fórmula para determinar la variable dependiente, que es la cantidad de sal sin resolver. Entonces, tras 10 segundos quedarán 2,15 gramos de sal sin disolver. ¿Ya? Ya, tenemos ahora el crecimiento de una población de mosquitos en función del tiempo, medido en días. Y se modela la siguiente función, que es esa que está ahí. Donde obviamente el T es el tiempo medido en días. Esa es la primera pregunta. A ver, calcular, ¿cuánto nos da? Tomás, Alex, ¿estamos bien? ¿Alguna consulta, alguna duda? Profe, no me acuerdo cómo se decía lo de la E. El chief, el logaritmo natural, donde te aparece el ln. Ah, ya, ahí sí.
¿Cuánto da? Al tiro le digo, profe, que me tiró error la calculadora. Lo estoy haciendo de nuevo. Ve la calculadora porque a veces la calculadora con el E, cuando lo elevas, a veces no hay que poner elevado, a veces se coloca solamente entre paréntesis el exponente. Y eso depende un poco de la calculadora en realidad, porque no todas funcionan iguales. Me dio, profe, de 2708,97. Ya, veamos entonces. Tenemos el tiempo que son 50 días, reemplazamos y claro, ahí tenemos 2709 mosquitos. Ya habrían, ¿cierto?, al cabo de 50 días. ¿Ya? Bien. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Ya, vamos a este mismo todavía, pero le vamos a cambiar la pregunta. Si después de T días no sabemos el tiempo, en cambio en el otro sabíamos que eran 50 días el tiempo, solo reemplazamos. Ahora me da la cantidad, ¿cierto?, de mosquitos al cabo de cierta cantidad de días, que son los 233.524. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué momento, en qué tiempo ocurriría esto? En este caso, profe, tendríamos de incógnita la T, ¿cierto? Claro, esa es nuestra incógnita y ahí tienes que acordarte que esta información es el NDT, ¿ya? Esa información. Por lo tanto, lo que hacemos es cambiar este NDT por esa y ahí despejamos. A ver si se acuerda.
¿Cómo lo desarrollaron? Profe me dio 304,03. Veamos entonces. Igualamos, eso significa que esta expresión pasa a estar en esta posición del NDT, porque eso es lo que nos está, ¿cierto?, dando. Al igualar nos queda, ¿cierto?, una sola incógnita que es el tiempo, que es lo que nos está pidiendo la pregunta. Entonces, pasamos ¿cierto?, que está dividiendo, todo este denominador que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado, ¿ya? Aquí eliminamos paréntesis, como multiplicando S por S, S por S, ¿ya? También que puede ser una forma. Y la otra que aquí está utilizada es despejando, ¿cierto?, el paréntesis. Entonces lo puedo hacer multiplicando y despejar, ¿cierto?, o también acá ver que este factor que está multiplicando pasa dividiendo y ahí nos queda, ¿cierto?, aislado el paréntesis. Si se puede dividir y da exacto, dividen, ¿ya? Pero si es infinito, se recomienda trabajar más bien con la forma fraccionaria, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, no nos da finito, entonces lo dejamos así. El 1 que está positivo pasa a negativo, por eso queda esa fracción menos 1. Y dividido por, ¿cierto?, el coeficiente numérico que multiplica a la base e, que es donde está la incógnita, el exponente. Entonces, este que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Alguna consulta ahí? ¿Alguna duda hasta el momento? Yo ninguna, profe. Ya. Y luego, ¿cierto? Acá tenemos el logaritmo de e. Cuando tengo el logaritmo, o sea, la base e, tengo que aplicar el logaritmo natural, el logaritmo de e, para que esa base e, aplicando las propiedades de trigonometría, también se elimine cambiándose por un 1. Entonces aplicamos el logaritmo natural a toda esta expresión que tenemos, ¿cierto?, a la izquierda. Aplicamos el logaritmo natural a e elevado, ¿cierto?, a esa expresión que contiene la incógnita, ¿ya? Y recordamos que el logaritmo de e siempre va a ser 1, ¿ya? Que es como parte de las propiedades. Entonces aplicamos, la dejé acá al lado izquierdo y tenemos esa expresión. Luego, ¿cierto?, aplicamos la propiedad del exponente del logaritmo que nos dice que el exponente puede pasar hacia adelante de la función con un i, ¿cierto? O sea, con un factor i que corresponde, ¿cierto?, a la potencia que se va hacia adelante. Fíjense que al mover se mueve tanto el factor numérico como la t, ambos, ¿ya? Y el objetivo es que al aplicar esta propiedad me queda el logaritmo de e, que es equivalente a 1. Ya al dejarlo como 1, automáticamente me queda despejada el menos 0,02t, que es la incógnita.
Y ese 0,02 que está multiplicando, o menos 0,02 que está multiplicando, pasaría dividiendo. Y nos da los 304 días. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda? Ninguna, profe. Ya acá está. Tomás, Alex, ¿estamos viendo la clase o no? Profe, le están hablando por el chat. A ver, no me ha llegado ninguna cosa por acá todavía, a ver. No me aparece el... Ahora me apareció, recién me apareció el mensajito. Sí, atento, me dice Alex. Ya. Bien, ¿está claro? Sí, no tiene ninguna consulta. Vamos entonces al otro. Ya tenemos la concentración de un medicamento en una persona al instante T en segundos. Y eso está dada por esa expresión. Entonces tenemos, esta es la concentración de medicamento en un momento T, ¿ya? Entonces tenemos esa está dada en grados por centímetros y en la parte, ¿cierto?, de centímetros cúbicos que se expresa de esa manera. Ya, esa sería la primera pregunta. ¿Cuál es la concentración pasado un minuto? A ver, hagan el cálculo. ¿Cuánto nos da? Alex ahí, a ver también. Tomás, el resultado ahí en el chat. Profe, no sé si está bien lo que hice, pero me Ya, dio 0,11. veamos. Ya tenemos un minuto. ¿Qué es lo primero que había que hacer, Cata? Era transformar el minuto a segundos, Ah, segundo. porque el T está dado en segundos. ¿Lo transformaste? Sí, Ya, perfecto. Entonces, de ahí reemplazamos y nos da 0,116 gramos por centímetros cúbicos. ¿Sí? sí, está bien. Solamente que yo Bien. le dije hasta el 11. Ok, muy bien. Ahí tenemos entonces esa. Esa es la siguiente pregunta. Ahora de nuevo, me piden el tiempo y me dan el X de T, es decir, me dan la concentración. ¿Ya? Entonces, ahí viene el proceso inverso. Cuando me piden despejar, ¿cierto?, la variable, tengo un proceso inverso. Tomás, ¿está por ahí? Yo estoy haciendo un curso los miércoles también en la mañana y había un concepto muy importante que me hace mucho sentido ahora que estoy hablándole a Tomás o a Alex también, que es estar la presencia presente en una clase online.
y cuando hablamos de la presencia presente, es que efectivamente esté en la clase, en el contexto de la participación, de la respuesta. Y eso, ¿cierto?, se tiene que focalizar bien, entendiendo de la importancia que tiene que yo esté atento y que pueda estar respondiendo a las preguntas. Solamente ahí cuando estoy aplicando, ¿cierto?, y viendo qué es lo que ocurre, estoy generando el conocimiento del ejercicio, sí, de lo que quiero determinar, que cuál es la diferencia entre la pregunta A y la pregunta B. La pregunta A solamente me está dando el X y yo solo evalúo. Pero cuando me da el Y y me piden el X, ahí tengo que usar o una ecuación de primer grado o una, puede ser, ¿cierto?, de segundo, dependiendo de los casos que tengamos. ¿Cómo vamos ahí, Cata? Bien, todavía estoy resolviendo y al tiro le doy la respuesta. Ya, perfecto. Pero lo que hiciste fue cambiar, ¿cierto?, el X de T por 0,18, ¿sí? Sí, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Y quedaría ahí, ya, perfecto. Voy a buscar un vasito de agua mientras terminas. Los chicos ahí que coloquen su respuesta también en el chat. Ahí que esté listo me avisa nomás para poner la siguiente. Ahora sí, profe. Ya, ¿cuánto te dio, Cata? 9,11. Ya, a ver, entonces acá despejamos, este está sumando, pasa restando. El 0,12 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo el resultado de la resta, ¿cierto? Aplicamos el logaritmo. ¿Cuándo se aplica el logaritmo natural y cuándo se aplica el log? Depende de la base. Si la base es e de la potencia, se aplica el logaritmo natural. Si la base es cualquier otro valor, se aplica el logaritmo decimal, que es el log. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en cuenta ahí. Entonces aplicamos esa función. ¿Para qué me sirve aplicar la función logaritmo natural? ¿Cuál es el objetivo de aplicar ese logaritmo natural? Que podamos sacar la incógnita del exponente, en este caso del menos 0,02t
ese exponente pasa como factor hacia adelante del logaritmo. Y eso nos permite, ¿cierto?, determinar la incógnita. Y además, el logaritmo natural de E es siempre 1 por propiedad. Por lo tanto, nos queda, ¿cierto?, que ese menos 0,02 que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahí nos da los 9,12 segundos. ¿Eso es lo que te dio, Cata? Sí, profe. Alex, Tomás, ¿les dio lo mismo o no? ¿O no lo sacaron? Ya. Tomás, ¿te quedó claro si el proceso? Ya, perfecto. Entonces, si se fijan, si lo comparamos con el ejercicio del 4 que habíamos visto antes, es lo mismo. Igualamos, despejamos, ¿se fijan? Entonces, lo importante es ir viendo que vamos desarrollando ejercicios parecidos y que van cambiando de fórmula, de función, pero que es muy semejante el proceso que vamos desarrollando. ¿Ya? Bien, vamos a otro entonces. Estudiaron para la prueba, ¿cierto? ¿Aprovecharon estos días de descansito para dejar alguno para la prueba? ¿Sí? No me contestan, parece que nos dejaron días de descanso. Ya, este ejercicio estaba dado en una de las actividades online, ¿se acuerdan? De esta gráfica, donde había que responder algunas preguntas. Aquí básicamente es la interpretación de la gráfica, ¿ya? Eso es lo que más tienen que desarrollar. Entonces nos dice que Juan y Alfredo han decidido abrir cuentas de ahorro en distintas entidades bancarias. Juan invertirá en el Banco Mundial, que es la línea segmentada. Este va a ser Juan, con un 6,5% de interés mensual. Y Alfredo, que es la línea continua, está en el Banco Cordillera con un 3% de interés mensual. De acuerdo a esta información, y suponiendo que el precio a pagar es en pesos, responder esa primera pregunta. A ver. Solamente observando la gráfica. ¿Cuál es el monto de inversión inicial de Juan y Alfredo? El de Juan sería 200.000 ¿Ya? y el de Alfredo sería 500.000. ¿Ya? ¿Dónde observas eso, Cata? Aquí en la gráfica. Sí, pero ¿en qué parte específicamente? Justo al principio. Cuando el X es 0, ¿cierto? Sí. El tiempo es con lo que parte. ¿Ya? Entonces a eso se refiere. Entonces es mensual, pero cuando ahí parte con esos montos. Entonces ahí tenemos a uno y que es 200.000, como bien decías tú, y Alfredo. ¿Ya? Bien. Esa es la segunda pregunta. Tomás, Alex, ¿entendió la primera pregunta?
Profe, llegaron 2 más por si acaso. Ah, llegaron. ¿Quién más llegó por acá? A ver. ¿Quién está? Manuel. Hola, Manuel. Hola, María Fernanda. Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? Yo bien, gracias. Bien. Ya. ¿Estudiaron para la prueba del miércoles? No mucho. No mucho. Ya. Bueno, aquí no sé en qué minuto llegaron, si alcanzaron a ver el ejercicio anterior. Pero estábamos viendo algunos ejercicios de repaso de la materia que entraría para la prueba del día miércoles. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos viendo la pregunta B. A ver quién la puede responder. ¿Dónde tendríamos que observar la información? A ver, ¿qué información me está dando la pregunta? A ver. ¿Qué dato me está dando? Me dice si su dinero permanece en el banco 1 año, 8 meses. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Nos dicen que este era mensual la tasa de interés. Por lo tanto, 1 año, 8 meses, ¿a cuántos meses equivale? ¿A 20? María Fernanda. Profe preguntó si cuánto equivale a 1 año a 8 meses, ¿cierto? ¿Cuántos Sí. meses? 20 según yo. 20. Y si tengo esa información, ¿puedo saber cuál fue la inversión de Alfredo en ese minuto, en ese momento? Sí. ¿Qué habría que hacer? No estoy mirando la gráfica, podría ¿Ya? saber. ¿Dónde observarías para responder ahí, Cata? Miraría en la parte de abajo donde dice 20 ¿Ya? y me guiaría en la línea continua que es el de Alfredo. Ya. En este caso, Ah, Alfredo tiene 900.000 pesos. claro, entonces primero transformamos el tiempo a meses y exactamente buscamos el 20, la intersección, y de ahí nos vamos hacia la izquierda, que es donde nos da el monto en dinero, que asciende a 900.000 pesos. ¿Ok?
Bien. La siguiente pregunta. O sea, en el caso de esta tercera pregunta sería con respecto a dónde se intersecta. Claro. Exactamente. Ahí tengo que ver, por ejemplo, que la B me hace mención solamente a uno de ellos y en este caso habla de los dos en el mismo tiempo, ¿cierto? Y eso implica el punto de intersección. Entonces, bueno, ahí me quedó, parece la gráfica un poquito corrida inicialmente, pero es buscar ese punto. Entonces buscamos hacia la izquierda y también, ¿cierto? Asociamos con el 27.000 que estaría acá abajo. ¿Ya? Ah, yo Entonces lo veía buscamos. como 27,5. Sí, sí, es que parece que me quedó corrida, por eso cuando puse las líneas me quedó corrida la gráfica o el eje. Pero la idea era que me diese exacta en esa posición. Por eso se me corrió toda esa partecita. Pero ese es el punto, ¿ya? Bien. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué tipo de función es esta? Esa función P, ¿qué tipo de función es? ¿Logarítmica? Una función logarítmica. Ya sea que aparezca el log o el logaritmo natural, que es el ln, yo reconozco ahí que hay una función logarítmica. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta cuando es un logaritmo decimal? Si no tiene la base, se asume que la base es 10. ¿Ya? Entonces aquí no aparece la base, ¿se fijan? Entonces se asume que la base de ese logaritmo es 10. Entonces tenemos P, que es la oferta, Q, que es el número de unidades ofrecidas. Ese es mi modelo matemático, ¿ya? Y me está preguntando a qué precio el fabricante ofrecerá 1980 unidades. Ya, a ver, entonces, calculemos esa. ¿Qué hacemos ahí para resolver? María Fernanda, Manuel, Alex. A ver, Tomás, los demás que están ahí. Me dio 3, pero no sé si estará bien. ¿Te dio cuánto? 3. Es Veamos entonces. 10 más 1980 dividido 2. Ya, correcto. Te dio eso, te dio el logaritmo de 1000, claro. Y aquí, ¿por qué es 3? Porque como recordamos, ese logaritmo si no tiene base, se asume que es una base 10. ¿Ya? Entonces yo digo 10 elevado a P me da 1000. Entonces 10 elevado a ¿cuánto me da 1000? A 3. Claro. Y yo ingreso a la calculadora solamente el logaritmo de 1000, porque en la calculadora aparece solo log. Y ahí, ¿cierto? Tienen el mismo valor. Bien. Vamos a ver otro. ¿Qué tipo de funciones?
Logarítmica. De nuevo. Y ahí está la pregunta. A ver, respondan entonces ustedes mientras. Profe, en este caso tenemos que buscar la X, ¿cierto? Que te están pidiendo la intensidad. Y X es la intensidad del sonido, justamente. Ya. Parece que tanto día sin hablar. Porque ahí me molesta la gargantita. Me dio 10. Ya, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Les da lo mismo los demás? ¿La Cata? Ya, el B de X son los 130 decibeles que nos da ahí. Y, ¿cierto? Al reemplazar, nos queda la expresión que nos da el ejercicio igualado a esos 130. Por lo tanto, nos están pidiendo la intensidad, que es el X. Ese valor 10 que está multiplicando pasa dividiendo. A ver, alguien puso algo, parece. A la María Fernanda le da 10,41. ¿Ya? María Fernanda, ¿estás haciendo lo mismo que está acá? ¿Vas bien? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Bueno, aquí se puede simplificar, eso nos da 13. Volvemos a recordar, ¿cierto? Que si no tiene base ese logaritmo es base 10 y no está visible. Ese es el único que pueden asumir que es de base 10, ¿ya? Cuando no aparece. Y ahí, ¿cierto? Podemos aplicar el concepto de la definición del logaritmo, que me dice que esta es la base, este es el exponente y este es el argumento es el resultado. Entonces digo 10 elevado a 13 es igual a esa expresión. ¿Vamos bien con el proceso hasta aquí? Sí, profe.
Perdón, espera un segundito. Ya, disculpen. Y acá, ¿cierto? Tenemos este 10 elevado a menos 12, que está dividiendo la x, pasa multiplicando, y ahí potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes, que en este caso se van a restar porque son signos distintos, y nos da 10. María Fernanda, dime, ¿dónde estuvo ahí el detalle que te dio 10,41? A ver. Ah, ahora lo entendí. ¿Qué es lo que habías hecho tú? Lo había hecho como el problema pasado. Así como en el X solo le puse los 130. Y ahí Lo tomaste al revés. Evaluaste, solamente evaluaste. sí, pero no hice ese procedimiento. Claro, aquí lo que te tienes que fijar es en la información que te da y qué es lo que te está pidiendo. Acuérdate que cuando yo te doy el X, si yo te digo que la intensidad es de tanto, te estoy dando el X. La variable aquí está en la función y ahí tú solo reemplazas. Pero cuando yo te estoy pidiendo el X o la letra cualquier letra que esté en este sector, que es donde está la función, ahí tú tienes que igualar esa función a ese valor que te están dando y se resuelve la ecuación. Esa es la diferencia, que cuando me dan en la preimagen, tú solo reemplazas, que fue lo que tú hiciste. Pero cuando te piden la preimagen, cuando te piden, ¿cierto?, la variable independiente, tú tienes que igualar la función. Y eso significa despejar esa incógnita. Es una ecuación. ¿Ya? Ya, profe, ahora entendí. Ya, súper. Bien, vamos a ver otro. Tenemos la altura de una planta después de haber sido plantada, depende del agua proporcionada y el clima en el cual se encuentra, la altura de ella. Considerando que estas condiciones son las óptimas para su crecimiento, a medida que transcurren los días, la planta incrementará su altura, de acuerdo a esta función. Esta es mi función. H de t me representa la altura en centímetros y el t, el tiempo en días, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Qué se hace en esta primera pregunta? ¿Te es fácil o no? ¿O complicada la pregunta? A ver. Porque aparentemente no me están dando ningún dato. ¿Me dan un dato ahí o no? ¿O qué dato puedo asumir que debo considerar?
No, profe, solo me dan como la función, pero no me dan el tiempo. Ya, y cuando te dice, por ejemplo, si tú vas a plantar en tu huerta, por ejemplo, ¿cuál es la altura inicial de la planta? ¿En qué momento es ese? ¿En qué tiempo? ¿Qué tiempo deberías asumir cuando te dice la altura inicial de la planta? Porque dice que la altura después de haber sido plantada, si tú ya la estás plantando recién, ahora, ¿qué tiempo deberías considerar? ¿Cero? No, no sé. Cero. Cero, justamente. Claro, porque la plantita tiene una altura inicial, ¿o no? Cuando uno compra una y la quiere trasplantar, la plantita viene con una altura inicial. Entonces, al momento de plantarla, ¿cierto? Ella va a empezar a crecer dependiendo de los cuidados que tú le des. Entonces, esa altura inicial se refiere al tiempo cero, cuando tú la plantas. Por lo tanto, sí te está dando un dato, que es que el T vale cero. ¿Se entiende, María Fernanda? Sí, ¿Sí? entendí. Ya, Sí. a ver, entonces, ¿cuánto nos daría la altura inicial? Dos. 2. Claro, si el tiempo es cero, reemplazamos y claro, el logaritmo de 1 es 0. 10 elevado a 0 me da 1. Entonces, ahí nos daría la altura inicial de la planta. O sea, era de 2 centímetros la plantita. Bien, a ver cuál sería la respuesta de la segunda. ¿14 me da? 14, veamos. Cata, ¿te da lo mismo? Eso estoy viendo. A ver, esperemos que la Cata lo determine ahí entonces, a ver si coincide. Me dio 14,44. A la María Fernanda le dio 14 exacto. No, profe, 14 igual como 44. Ya, 45 aproximado. Bien, muy bien. Ok, ya. Y viene la siguiente pregunta. A ver, desarrollen ese ahora. ¿Qué tiene de distinto esta pregunta con respecto a la anterior? Que en este caso tenemos que averiguar los días, ya que nos están dando la altura. Exacto, muy bien. Y a ver, un tiempo para que resuelvan esa entonces.
¿Cómo vamos? Al momento bien, profe. Ya. Me dio 1458,77. Ya, a ver, María Fernanda, Tomás, Alex, ¿cuánto les da a los demás? Manuel. ¿Cómo vamos, Manuel? Bien, profe. Bien, ¿cuánto le dio? En días serían 1458,77 aproximado. Ya, Y en años serían 4,05 años aproximado. aproximado. Claro, habría que dividir, hay que fijarse ahí en la pregunta que nos dice en años, ¿cierto? Bien, María Fernanda, ¿te dio también? Ahí inicialmente nos daba la altura y, ¿cierto? Había que igualar el HDT a ese 24,15, lo que significa, ¿cierto?, reemplazar el HDT por la función original y ahí se despeja, ¿ya? Ese 2 pasa restando, el 7 que está multiplicando pasa dividiendo, sacamos un valor, ahí yo lo puse porque da finito, si es infinito normalmente lo dejamos en forma de fracción, para que nos dé lo más exacto a la respuesta, ¿ya? Y acá, ¿cierto? Al igual que antes, se aplica la definición del logaritmo que tengo base, exponente, resultado. Entonces tengo base 10 elevado al 3,164 es igual a t más 1. Ese 1 positivo pasa negativo y nos da los 1457 días. Y cierto, eso lo dividimos por los 365 días, lo que nos da un 3,99, aproximadamente 4. ¿Me habías dicho 4,5, Manuel? ¿Dónde está la diferencia? 4,05. Ah, 0,5. Ah, ya. Sí. Entonces era casi lo mismo. Ahí tomaste por los decimales seguramente. Bien, ¿queda claro? Chicos, en esencia lo que tienen en la prueba que visualizar son uno de estos dos casos, donde o tengo que solamente evaluar y reemplazar, o bien tengo la ecuación, ¿cierto? Ya sea exponencial o logarítmica que resolver, ¿ya? Ahora, les recuerdo que también es factible ir colocando esta información en el GeoGebra e ir visualizando, ¿cierto? A la vez esos elementos. Por ejemplo, a ver, voy a buscar acá. Acá. Vamos a abrir ese. Entonces acá va. Ya está. Aquí parece. Ahí. Entonces acá, por ejemplo, podemos poner HDT 2 más 7 logaritmo ya, y ahí se fijan, tenemos nuestra función. Entonces si yo coloco h de 0 me da el 2, ¿se fijan? Que fue la primera respuesta que obtuvimos. Si yo coloco h de 59, que fue los 59 días, tenemos el 14,45. ¿Se fijan? Entonces también podemos tener esa información. Y si ponemos el h de t,
ecuación igual a, ¿cuánto era acá? 24,15. Ah, pero me falta algo. Solución me falta, ahí sí. Soluciones y acá colocamos la ecuación h de t igualado a los 24,15 en este caso. Y nos da el valor, ¿cierto? También que teníamos acá. Y yo ahí le puse 57, claro, era más exacto, seguramente por el valor decimal, 58. Ahí. Pero ahí tenemos las opciones que también pueden, recuerden, utilizar el GeoGebra y para corroborar, ¿cierto?, algunos de los datos. ¿Ya? ¿Se acordaban de eso o no? Muchachos, chicas. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda acá? ¿O con el GeoGebra? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Ah, ya. Como no me contestaban, no sabía, dije, a lo mejor ya se me fue la señal. Bien. A ver, ahora tenemos los siguientes gráficos. La idea es reconocer cuál de estos corresponde a estas gráficas. A ver, entonces les voy a dar unos minutitos primero para que lo busquen. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tienen que buscar ahí? ¿Cómo descartarían, irían identificando? O sea, yo la estoy haciendo en el GeoGebra, profe, y la primera me dio que era el cuarto gráfico. Ya.
Ese sería este, dices tú. ¿Profe? Ujú, El primero ¿ya? es el cuarto gráfico. El primero, Sí. este, El 1/3, sí. ya, es este. Sí. ¿Ya? Ya que no pasaría en una intersección en 0. Ok. ¿Cuál otro? El 3x. 3 elevado a X. O sea, a 3 elevado a x. Si no me equivoco, el que está justo al lado. ¿Este? Sí. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Y estoy sacando el tercero y el cuarto. A ver, Manuel, ¿qué dices tú? El de 3 elevado a X, yo pienso que sería la de izquierda hacia arriba. ¿Este? Sí, yo diría eso. ¿Ya? ¿Por qué lo diferencias con el que dice la Cata? La Cata dijo este. Eh, Más que nada, a ver, ¿cómo? ¡Ah! Eh, Explicarlo bien, no sé cómo explicarlo. A ver, era... Profe, ¿Mm? me equivoqué. Volví a hacerlo de nuevo y es el de arriba. El que dice Manuel. Sí. Ya. Daniel, a ver, ¿qué dice usted? ¿Cómo podemos discriminar? ¿Hay alguna forma? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no tenemos el GeoGebra? ¿Cómo podríamos discriminar cuál es cuál? María Fernanda, Alex, ahí, Tomás, ¿qué dicen? Por ejemplo, ¿hay una diferencia en la gráfica cuando es una función exponencial o una logarítmica? Si ustedes se fijan en las 4 gráficas, hay una característica que tienen 2 de ellas y la otra tienen otra característica. Que hace mención justamente a que tenemos funciones, 2 que son logarítmicas y 2 que son exponenciales. ¿Cuál sería? A ver. ¿Mm? ¿Se acuerdan que en la primera parte, en la primera lámina, cuando empezamos, hicimos la distinción
de las rectas o los ejes asintóticos. Esta gráfica, la 1 y la 3, son exponenciales. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común estas dos? Que tienen el eje X como asíntota, ¿se fijan o no? ¿O alguna posición de acá? ¿Sí? Sí. Entonces, esa es la primera distinción, sin tener que hacer ni el gráfico ni nada, sería observar esa disposición de la gráfica. En cambio, las logarítmicas, que son estas dos, si se fijan, la asintótica es un valor del eje Y. Es el eje Y, ¿cierto? Como recta paralela, que se puede ubicar en estas posiciones. ¿Ya? Y aquí igual. Entonces, ahí hay una distinción. ¿Ya? Y también hablábamos de las funciones crecientes y decrecientes. Por ejemplo, de estas dos exponenciales, ¿cómo sé cuál es la creciente y la decreciente para asociarla a los gráficos, a las funciones? La primera es creciente y la de abajo es decreciente. Ya, En el caso de entonces, las exponenciales. ya, esta sería creciente y esta decreciente. Y entonces, ¿cómo sé cuál función va aquí y aquí? ¿Cómo lo puedo relacionar con la función para identificarlo? Manuel, ¿qué me dices tú? ¿Cómo podríamos diferenciar si estas dos, como dijeron, son funciones exponenciales? ¿Cómo puedo saber mirando la función cuál es la creciente y la decreciente? Vamos, vamos, a ver, ¿a quién se le ocurre? Ahora, la logarítmica también hay creciente y decreciente, que en este caso serían estas dos. ¿Cuál sería la creciente y la decreciente de estas dos? La creciente sería la de arriba y ¿Ya? la decreciente sería la de abajo. Ya, entonces, ¿y cómo lo diferencio eso en la función? Ah, claro. ¿Cómo se podría diferenciar? Con lo que me dé la función. A ver, ¿a qué te refieres? O sea, me refiero a que, por ejemplo, en el caso de la función exponencial tenemos un tercio y en el otro tenemos un 3. Ya, la base, Claro, ya. ¿a eso podría ser? Ya, a ver, pero ¿qué más? ¿Qué más le podríamos agregar a eso? A ver los demás. María Fernanda, Manuel, Tomás, Alex, ¿qué pueden agregar a eso que dice la Cata?
Si mal no me equivoco, era creciente cuando superaba 2 y decreciente cuando era menor que 2. Ya. Casi, Manuel. ¿O no? El 1 Es uno en ese vez de era. 2. Sí, Era con el 1. tenía... Es cuando la base está entre 0 y 1. Fíjense que ya sea exponencial o logarítmica. Si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Por lo tanto, esta de acá abajo, vamos a cerrar aquí para poderla ubicar. Esta, ¿cierto? Esta función sería esa. Porque es decreciente porque su base está entre 0 y 1. ¿Se fijan? Y, ¿cierto? Como la base es mayor que 1, esta es creciente. Ahora, ambas tienen como asíntota el eje horizontal, que es la X. Se me indica que es exponencial. Estas tienen eje asíntota el eje Y. Y esta tiene la base menor que 1. Por lo tanto, es una función, ¿cierto?, decreciente logarítmica, que sería esa. Y esta sería creciente porque la base es mayor que 3. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Manuel, ¿ahí te quedó claro? Sí, se me había ¿Sí? olvidado algunas partes nomás. El, Lo el tenía en la rango. lengua, pero sí. Pero bien, estábamos cerca. Bien, muy bien. Bien, y el último ejercicio es este. Considerando la gráfica de estas dos funciones logarítmicas, donde x es mayor que 1, por eso está ubicado solo en el primer cuadrante, determinar esa operación. A ver. ¿Cómo resolverían eso? A ver. A ver, ahí me dicen cuando esté listo o cómo lo determinaron, qué hicieron. ¿Y está listo? ¿Qué habría que hacer aquí?
¿O no se les ocurre? A ver. Para que me digan. María Fernanda. Catalina. Manuel. Profe, ¿para qué le voy a mentir? Sí, no me acuerdo. Ya. Bien. Manuel. ¿Se te ocurre alguna forma? Principalmente ver dónde van los puntos. ¿Ya? ¿Cómo Ah, ubicarías eso? ¿Qué eh, información por te estoy dando yo para que puedas hacer esa ubicación que dices tú? ubicar el valor de, así como, como de la X, que está dentro como del F, se puede decir, que sea el Ya, 4. bien. Esa es la Entonces, preimagen. la primera imagen, sí, el nombre se me olvida. Ya, bien. Ese es Eh, justamente, ese es un X que es la preimagen. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que es el F de 4? ¿Cómo se llamaría? Imagen. imagen, sí. La preimagen y la imagen. El X y el Y en Sí. definitiva, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué harías? Ya, utilizando la sección del 4, llegando al FX, nos daría 0,6. La línea azul, la curva azul, Sí, ¿sí? Ahí, llegando a ya, ese punto. ya. Y en cambio la G12 haría La en línea roja, 1,8. Sí, exacto. Entonces, ¿qué colocaríamos ahí? 0,6 Oh, menos 1,8. 0,6, 1,8. Bien, ¿cuánto nos daría ahí? No me he fijado que esa no la anoté acá, me falta agregar. Mm, sería menos 1,2. Menos 1,2. Bien, muy bien, eso era. Nada más que eso. Muy bien, Manuel. ¿Queda claro, Catalina? Sí, Ahí, ahora María sí. Fernanda. ¿Sí? ¿Y cómo haríamos entonces el siguiente? ¿Cuál es la diferencia que tiene esta? A ver. Que el la función f de 25 está multiplicando por 2. Ya, ¿y eso cómo lo expresamos entonces ahora? Estaríamos buscando, si me voy a la función donde dice 25, sería 1,4. Ya, Entonces sería 2 por 1,4 más, que sería la función de G3, que sería 0,8. claro. ¿Y eso cuánto nos va a dar? $3,6. Y listo. Era más simple de lo que parecía, ¿cierto? Sí. Exacto. Siempre acordarse que el valor que tenemos dentro en el paréntesis de H, de F, de G, es la preimagen, que es el X, ¿cierto? Y el resultado que obtenemos es el Y, o lo que me están pidiendo es el Y, ¿ya?
Cuando a mí me dan esos valores, ¿cierto? Solamente busco el I y listo. Entonces no tengo mayor problema. Bien, eso era lo que yo les había preparado como repaso. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Si en Ahí ese último tenemos. yo estaba como media perdida. Ya, entonces ahí tienen ejercicios para repasar, ¿cierto? Solo evaluando, con función, pasando los intereses a forma decimal, solamente evaluando, ya despejando, ¿cierto? Después en algunas incógnitas acá, por ejemplo, para que se vayan guiando y teniendo claro. Obviamente que la prueba va a cambiar de enunciados. Ya, pero en definitiva la mecánica es la misma de lo que hemos ido realizando, ¿cierto? Y similar también en el sentido de que en algunos me piden el X, que es la ecuación, ahora es exponencial y logarítmica, en la primera prueba era la ecuación lineal o cuadrática, y cierto que también me piden solamente la evaluación de la X, que es cuando buscamos la imagen. ¿Ya? Entonces lo que tienen que aprender a hacer es a reconocer cuando me están dando el X y yo solo reemplazo, y cuando me están dando el Y y yo tengo que despejar. ¿Ya? Entonces en ese sentido tienen que poner atención en esos elementos. Las gráficas, saber interpretarlas, ¿cierto? Y aplicar los conceptos de definición de los logaritmos. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra consulta. No, profe, ninguna. ¿No? María Fernanda, No, profe, nada. ¿estamos bien? Sí, bien. Ya, Manuel, ¿alguna otra consulta? No, profe. ¿No? ¿Está bien? Tomás, Sí, estoy. ya. Tomás, Daniel, Alex, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien, entonces, lo que les queda es repasar, revisen el módulo, recuerden que ahí hay ejercicios resueltos también, por lo tanto también les pueden servir de guía, ¿ya? Para estudiar para el día miércoles. La prueba se va a habilitar a las 11:10. Ya, si hay algún problema con que no puedan ver la prueba o algo, por favor me avisan inmediatamente. Y cierto, se va a cerrar el día jueves a las 11:10. Por lo tanto, si alguien va a dar la prueba o la recuperativa, cierto, en segunda instancia, o bien no puede dar la prueba el miércoles y la va a dar el jueves porque ahí recién puede, lo único que se tiene que asegurar es de ingresar a la prueba 1 hora y media antes de las 11:10. Ya, es decir, a más tardar a las 9:30 estar ingresando el día jueves a la prueba para que alcancen con los 90 minutos. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que tienen que tener como precaución. Pero recuerden que la única forma de no dar la prueba es porque esté con licencia médica, no pueda rendir la evaluación, no esté en condiciones por algún problema laboral, y todo eso se debe justificar. María Fernanda. No, nada, profe, se me había puesto solo el micrófono. Ya. Se debe justificar. Tienen 5 días de corrido a partir del día miércoles, o sea, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo incluido. Se justifica por vía plataforma. Ahí se suben las justificaciones. Ya, si tienen que traer una licencia, eso lo pueden traer después, pero
para justificarse debe ingresar en esos 5 días para que sea válida la justificación y puedan dar el examen de repetición y reemplazar esa nota después, ¿ya? Esa es la forma, o sea, si usted falta una prueba, tiene que justificar para tener derecho a dar el examen de repetición y poder reemplazar la prueba ausente, ¿ya? ¿Qué más? Eso. Así que cualquier cosa ahí me avisan si es que no pueden ver la prueba y estudiar, repasar, ¿cierto? Las clases, los ejercicios resueltos, los del módulo, ¿cierto? Practicando, ¿ya? Y haciendo énfasis en reconocer. También aprovechen de utilizar el GeoGebra, que también es una herramienta de ayuda para visualizar la gráfica o para encontrar algún valor, como lo vimos en algunos de los casos anteriores. ¿Ya? Ya, profe. Bien. Voy a dejar el archivo en el team inmediatamente para que logarítmicas y exponenciales. Vamos a colocarlo acá al tiro. Sí, Daniel me dice que sí, que está claro. Perfecto. Repaso. Es este ahora. Bien, chicos. Ahí está la PPT. Bien, si no hay ninguna consulta entonces más.